Buen día a todos. Vamos a ir comenzando, ya se han ido conectando algunos, supongo que se irán conectando el resto. Yo les recuerdo que toda la información, como siempre, la pueden encontrar en los archivos de cátedra, ya sea tanto entrando como por agronomía, como por el profesorado. Ustedes tienen, en el caso de agronomía, están al final, la introducción a la física, y ahí van a encontrar todos los archivos con toda la información de la asignatura. En particular, en el archivo que se llama Zoom PDF, ahí van a encontrar los links a las clases, como la de hoy, y a las clases de consulta. Como ustedes sabrán, y si no lo saben, se los comunico, anoche se anunció que el aislamiento social preventivo y obligatorio va a continuar hasta el 12 de abril inclusive, en principio. Así que nosotros vamos a tener por lo menos una clase más el próximo lunes, así en formato virtual, y varias clases de consultas en la semana. Así que yo reprogramé lo que estaba programado en Zoom, las hice periódicas las clases, así que aquí en el archivo van a encontrar los enlaces tanto a las clases de los lunes como a las consultas que había puesto en virtud de la encuesta que les pedí que respondieran. Y los enlaces van a ser siempre lo mismo. Para las clases es un tipo de enlace y para las consultas, la del miércoles un enlace, la del viernes otro. Y se repite el enlace para cada situación, ¿sí? Así que eso ya está actualizado. Así que sepan entonces que la clase del próximo lunes va a ser virtual y los miércoles a las 14 y los viernes a las 9 vamos a tener clases de consulta virtuales también. Bien, también como siempre tengan presente que están los libros aquí en los archivos de cátedra, los libros que vamos a usar, que los pueden bajar de ahí o abrir directamente con los enlaces que aparecían en este archivo de información general. Que no me lo abren. Bueno. En ese archivo tienen los links para abrir directamente el libro en el buscador si tienen que mirar con el celu y no tienen espacio para bajarlo y demás, lo pueden hacer con eso. También recuerden que tenemos un canal de YouTube donde se han ido subiendo tanto las clases, la primera clase que fue grabada, como las clases de consulta. Y también hay listas de reproducción con videos que les sirven como complemento, como un poco otra mirada, otra forma de explicar a las cosas que uno explica en las clases. Así que había complementos de la clase 1 y ya están los complementos de la clase 2. Y para la tarde de hoy, estimo, voy a subir el video de la clase de hoy. Además, hay suscripciones a canales de donde yo he ido sacando las listas de reproducción que ustedes también pueden consultar si quieren ver otra forma de explicar las cosas.
Bien. Recuerden que la práctica está también disponible en PDF y allí en algunos problemas tienen la posibilidad de o bien utilizar ejemplos del libro o encuentran algunos links a simuladores, que la idea es que les permitan a ustedes interactuar un poco con el problema y asimilarlo tal vez de otra forma. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, creo que más o menos estamos. El tema de la clase de hoy tiene que ver con avanzar con el concepto de fuerza y especificar algunas de las fuerzas que vamos a ir viendo, como ser el peso, la fuerza normal, rozamiento y las fuerzas elásticas. Esto lo encuentran en los libros sugeridos del curso, en los capítulos y secciones allí indicados. Y déjenme recordarles que si ustedes quieren tener en el celu todas las clases con los links al Zoom y los temas que se van a tratar, pueden ingresar en este enlace y los va a llevar a este calendario, el cual ustedes pueden incorporar al calendario de su celular, y ahí van a tener, por un lado, toda la programación original de las clases, como estaba previsto, y además están las clases que tienen el enlace al Zoom, como tenemos previsto entonces, hasta el 12 de abril, inclusive, que está extendido el aislamiento social. Bien, yo miro el machete a ver si me olvidé de decirles algo. Sí, un comentario que lo vamos a volver a reforzar después, y es que más allá de las clases de consulta, por ahí tienen alguna duda de cómo resolvieron el problema o les surge alguna duda fuera del horario de las clases de consulta y lo quieren consultar, lo que ustedes pueden hacer es sacarle una foto al problema que ustedes resolvieron y nos la mandan por email al email de la asignatura, que es el introfisfaa@gmail.com, y ahí nosotros con Rui, que es el ayudante de la asignatura, lo miramos y les iremos respondiendo, ¿sí? Eso sobre todo lo pueden hacer el jueves, que es el día que Rui está dedicado completamente a responder esas cosas. Pero además el resto de los días ambos lo miramos ese email, así que nos pueden consultar. Dicho todo esto, entonces vamos a comenzar con la clase. Acá vamos a poner esto. Yo creo que si bajo esto, lo saco y ustedes solo ven la pantalla. Bueno, empezamos a hablar con un poco más de profundidad del concepto de fuerza. La semana pasada habíamos definido, la anterior en realidad, habíamos definido la fuerza simplemente como un vector. Un vector que la particularidad que tiene un vector es que es un conjunto de números que describen a ese vector. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos
lo que define su módulo, magnitud, intensidad. A veces hablamos de longitud del vector también en una forma figurada para describir ese módulo de ese vector, que se representa con una flecha, usualmente. Una flecha que tiene una dirección, es decir, está sobre alguna recta y tiene algún sentido. Apunta hacia un lado o hacia el otro de la recta. Así que hasta ahora básicamente habíamos dado una definición de la fuerza más bien matemática, comentamos algún ejemplo como podría ser el empujar o mover algo, tirar de una cuerda, pero sin formalizarlo mucho. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poco más en este concepto, y lo primero que tenemos para decir es que cuando uno hace una fuerza, o cuando algo hace una fuerza, lo está haciendo sobre otra cosa. O sea que cuando hablamos de fuerza, hablamos de la interacción entre dos cuerpos, o como dice ahí en la pantalla, entre un cuerpo y su ambiente, o al revés, entre el ambiente que le hace algo al cuerpo. ¿Sí? Nosotros habíamos visto la semana pasada que empujábamos algo o atábamos una soga y tirábamos de algo. Entonces ahí uno le estaba haciendo algo a otra cosa. Ese es el nivel de interacción. Ahora bien, en particular, lo que vimos la semana pasada, y es lo que caracteriza un gran número de tipos de fuerzas, son fuerzas de contacto, porque uno o sujetaba una cuerda para tirar, o se apoyaba y empujaba, o agarraba alguna cosa. Ese es un gran grupo de fuerzas. Ahora, también existen fuerzas que se llaman de campo, de largo alcance o de acción a distancia. Son fuerzas en las cuales no es necesario que haya una interacción, un contacto entre un cuerpo, un objeto y otro, para que se transmita una fuerza. Así que veamos un poco en detalle cuáles son esos dos tipos de fuerzas. Y déjenme decirles de pasada para completar, que las fuerzas se miden en una unidad que se llama Newton. Y ahora, avanzando un poquitín en la clase, vamos a ver con un poco más de detalle de dónde surge esta unidad. Bien, entonces, los tipos de fuerzas que tenemos son fuerzas de contacto y fuerzas de campo o de acción a distancia. Como ejemplos de las fuerzas de contacto, tenemos la fuerza elástica, por ejemplo, que ahí está ejemplificada con un resorte que se está estirando. Podría ser también un resorte que se comprime, o podría ser un elástico, justamente. También, otro ejemplo es la fuerza de tensión, que es cuando uno tiene algún tipo de cuerda, soga, de cadena, la cual al estirarse y justamente tensarse, permite mover algún objeto. En este caso, por ejemplo, vemos que está moviendo un carrito. Y otro ejemplo son las fuerzas impulsivas, que es cuando alguien le pega una patada a una pelota, por ejemplo. Eso es, la fuerza solo se ejerce en algún instante de tiempo muy, muy corto. Ustedes me van a criticar la figurita, y tienen razón, porque la verdad que podría haber puesto la figurita de Messi,
un otro pegándole a la pelota, pero lo que yo hice y se los resalto es copiar una figura de uno de los libros que están sugeridos para seguir el curso, ¿sí? Y esto es algo que les hago énfasis nuevamente. Vayan a los libros para complementar las cosas que uno les está diciendo, porque el curso está basado en esos libros. Y puede que no sea suficiente todo lo que uno dice como para que ustedes visualicen completamente el problema. Ustedes necesitan complementarlo. Así que por eso fue que en realidad yo dejé la figura de un jugador de fútbol americano, porque la verdad que el libro es una traducción de un libro de Estados Unidos. Bueno, dicho eso, estos son algunos ejemplos de fuerzas de contacto, y ahora vamos a ver el otro tipo de fuerzas que por ahí en principio pueden parecer extrañas, pero en algunos casos estamos bastante familiarizados con ellos. El primer caso que tenemos es el de la fuerza de atracción gravitatoria. Es una fuerza que surge entre dos cuerpos, dos objetos, por el simple hecho de tener masas, ¿sí? Ahora bien, se necesitan que las masas sean muy grandes, al menos la masa de uno de los cuerpos. En nuestro caso, ese cuerpo que sentimos con mucha intensidad su acción a distancia es la Tierra. La Tierra tiene una masa enorme y genera un campo gravitatorio que es el que hace que nosotros sintamos esa atracción hacia la Tierra y es el que hace que las cosas caigan hacia la Tierra. Ahora también existen las fuerzas gravitatorias de otros objetos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, sobre todo cuando se van de vacaciones a la playa, lo de las mareas altas y las mareas bajas. Esas mareas tienen que ver con la posición tanto de la Luna como la del Sol. Son las que con su campo gravitatorio generan variaciones en la fuerza gravitatoria que experimenta un objeto, solo que uno por ahí no las nota, pero el agua, al ser un fluido, lo nota con mayor intensidad y entonces se generan las mareas. Después vamos a ver con un poco más de detalle esta fuerza. También otra fuerza con la que estamos muy familiarizados es la fuerza magnética. Y digo muy familiarizados fundamentalmente porque creo que todos tenemos imanes en la heladera. Esos imanes son los que generan un campo magnético y generan una fuerza en general de atracción hacia la chapa de la heladera, hacia el metal de la heladera. No obstante, uno puede ver que cuando pone dos imanes uno frente al otro, las fuerzas pueden ser atractivas o repulsivas. También la Tierra genera un campo magnético intenso que es el que nos permite definir el norte magnético cuando nosotros utilizamos una brújula, ya sea una brújula de aguja o la brújula del celular, se orientan en función de las fuerzas magnéticas del campo terrestre.
Pero bueno, de esta fuerza nosotros no vamos a hablar mucho. Del peso, de la fuerza gravitatoria lo vamos a tratar con el peso, con algún detalle en lo que sigue de la clase. De la fuerza magnética es algo de lo que no vamos a hablar ni en este curso ni en el de física. Ustedes básicamente no van a tener nada que les hable de las fuerzas magnéticas. Sí vamos a hablar de las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas, un fenómeno cotidiano es aquel, por ejemplo, que se da cuando estamos en días secos y nos bajamos del auto y cuando vamos a cerrar la puerta nos da una chispa. Esa chispa es porque se acumularon cargas de distintos signos en la chapa del auto y en nosotros, y entonces cuando se recombinan esas cargas nos da esa chispa. Lo mismo es cuando frotamos una lapicera sobre una lana y agarramos un pedacito de papel o de telgopor. Esa es una manifestación más cotidiana, más simple de las fuerzas eléctricas. En nuestro caso lo vamos a ver como los fenómenos de electricidad, las corrientes que corren por los circuitos y hacen encender una lamparita o generan calor a través de una resistencia. Pero todo eso, junto con lo que tiene que ver con las fuerzas impulsivas, en particular los choques, lo vamos a ver en física en el próximo curso, ¿sí? En este curso, las fuerzas que sí vamos a ver van a ser, entonces, como fuerzas de campo vamos a ver el peso, y como fuerzas de contacto vamos a ver la fuerza elástica que comentamos, la de tensión, también vamos a ver la fuerza normal o de reacción, la fuerza de roce y el empuje. Esta última va a estar contenida en la unidad 2 y va a ser algo que tiene que ver con el segundo parcial porque va a tener que ver con la unidad de hidrostática. En este primer parcial van a estar incluidas estas 5 fuerzas y definiciones que surjan a partir de estas fuerzas y demás. Bueno, la idea entonces ahora es ir avanzando y desglosando un poco estas fuerzas y viendo algunos ejemplos de ellas. Así que para comenzar, vamos a comenzar con el peso. No les comenté, pero por ahí, si no lo saben, esta caricatura, esta figurita, lo que está recreando es lo que cuenta la historia, que fue Sir Isaac Newton en los jardines de Cambridge, el que, pensando en estas cuestiones de la gravedad, se dio cuenta de lo que ocurría en realidad, de lo que era la fuerza de gravedad, estando debajo de un manzano, y cuando se le cayó la manzana en la cabeza, se dio cuenta. Eso es lo que dice la historia. Obvio que no es todo tan repentino. Kepler, algunos años antes, había estado estudiando mucho el movimiento de los planetas y sacando algunas conclusiones respecto de las órbitas y las periodicidades, y fue el conjunto de todo ese conocimiento el cual Newton consiguió resumir en la fuerza de gravitación universal, que es la que permite describir el movimiento de todos los planetas
de toda la galaxia y de todo el universo. Es una ley muy fuerte, que en nuestro caso la vamos a ver en una versión súper simplificada, en la cual va a estar limitada, restringida a la superficie de la Tierra. Para empezar a hablar de peso, primero tenemos que definir el concepto de masa. Masa, entonces, lo vamos a definir como la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia presenta un objeto para cambiar su velocidad. Esa es la definición estricta de masa. La definición de masa tiene que ver con un concepto inercial, dinámico, porque va a ser la cantidad que nos va a decir cómo va a responder un objeto cuando se le aplica una fuerza, cómo va a responder al movimiento. En este curso de introducción a la física, nosotros no vamos a ver cosas en movimiento, no vamos a ver cinemática, no vamos a ver la dinámica de objetos en movimiento, vamos a ver todas situaciones en equilibrio. No obstante, no quería dejar de definirles la masa tal cual corresponde. Sin embargo, tal vez una definición que nos permite describirlo un poco más en el contexto en el que vamos a trabajar, es la de decir que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Materia podría ser energía también, porque existe aquella ecuación de que la energía es igual a la masa por el producto de la velocidad de la luz al cuadrado. Solo por eso. Pero lo cierto es que para nosotros es la cantidad de materia que tiene un objeto. Y entonces esa masa es una propiedad inherente, intrínseca del objeto, y no depende de los alrededores, de cómo la midamos, de dónde esté ese objeto. La masa es siempre la misma. La masa de un objeto es la misma acá, en la Luna, en Júpiter y en cualquier lugar de la galaxia. Esa masa se mide en una unidad que se llama kilogramos, que tal vez a ustedes les resulte familiar, aunque vamos a comentar ahora que no es tan igual a lo que ustedes están acostumbrados a medir, a ver como kilogramos. Y nosotros, usualmente en la física, vamos a utilizar como letra para designar la masa de algo, la letra M, a lo sumo con algún esta definición de masa en kilogramos se corresponde con el sistema internacional, y esto se los comento porque existen otros sistemas y algo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y esto es una cuestión de extrema importancia. La masa es una magnitud escalar. Recuerdan que la clase anterior definimos la magnitud escalar como una magnitud que se describe tan solo con un número. Entonces, la masa de algo va a ser de 3 kilos, 4 kilos, 5 kilogramos, lo que fuese, pero va a ser solo un número. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y es muy importante tener en cuenta que la masa no es el peso. Eso hay que tenerlo bien en claro. Bien. Definida la masa, vamos entonces a hablar del peso. El peso, ahora sí, es la fuerza ejercida sobre un objeto
por la atracción de la Tierra. Es una fuerza el peso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros lo vamos a llamar peso, pero estamos hablando de una fuerza, que es un vector. Como vector tiene dirección y tiene sentido. Esa dirección va a ser siempre sobre la vertical y el sentido va a ser siempre hacia abajo. Quiero decir hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Siempre. El peso va a ser una fuerza que actúa sobre la vertical, apuntando hacia abajo. Y lo que vamos a ver es que el módulo del peso es proporcional a la masa del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una constante de proporcionalidad que en el caso de la superficie terrestre es de 9,8 y sus unidades son metros sobre segundo. Y acá hay dos cosas que les quiero comentar y aclarar. Por un lado, es que este valor corresponde a la superficie terrestre. Eso quiere decir que en la Luna esa constante de proporcionalidad es otra, en Júpiter es otra, ¿sí? Entonces, el peso depende del campo gravitatorio en el cual estemos inmersos. Y por otro lado, les comento respecto de metros por segundos al cuadrado, que se refiere a la parte dinámica que estábamos comentando al definir la masa, y que es el que va a tener que ver con cómo varían la velocidad de los objetos en este campo. Pero es algo que no nos vamos a adentrar, ¿sí? Seguimos. El peso se mide en newtons, que es la unidad que habíamos dicho en la cual se miden las fuerzas, y en general vamos a usar la letra P. Como diría el profesor que estaba antes en la asignatura, no se nos cae una idea a los físicos, porque la verdad es que usamos para la masa M, para el peso P, como que no tenemos mucha creatividad para designar a las magnitudes de física. Bueno, esta definición, como les decía, también, como les decía hoy, corresponde también al sistema internacional de medidas. Usualmente nosotros en lo cotidiano no usamos estas unidades, pero son las que se deberían usar. Hay una cuestión de cultura, una cuestión social que hace muy difícil cambiar estas costumbres. Bueno, y resumiendo entonces, el peso de un cuerpo, la magnitud del peso, la podemos escribir como el producto de la masa por la constante de proporcionalidad, que ustedes van a encontrar que se llama constante gravitatoria, se la llama constante gravitacional, se la llama aceleración gravitacional, gravitatoria o de la gravedad, o a veces, hasta como en un abuso de lenguaje, se la llama simplemente gravedad. Así se dice, ¿qué es la gravedad? Bueno, esa es la forma de calcular el peso de algo. Entonces, como les dije, este peso va a depender de en qué campo gravitatorio nosotros estemos. Entonces, el peso es una fuerza que va a cambiar dependiendo de en el lugar en el que nos encontremos. Si vamos a la Luna, las cosas van a pesar más. Si vamos a Marte, van a pesar en la Luna van a pesar menos, en Marte van a pesar menos, en Júpiter van a pesar menos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la masa de los planetas. A modo de ejemplo, muy trivial, supongamos que tenemos un objeto de masa de 3 kilogramos,
queremos saber cuánto pesa, entonces, y bien, lo que tenemos que hacer es el producto de la masa, 3 kilogramos, por los 9,8 metros por segundos al cuadrado, y eso nos da entonces 29,4 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Y como sabíamos, el peso se mide en newtons, así que eso tiene que ser 29,4 newtons, de lo que resulta entonces que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Habíamos llegado entonces al punto en el que íbamos a comentar si existían otros sistemas de unidad, y lo cierto es que sí, claro que sí. Uno con el que estamos muy familiarizados es el sistema técnico, es un sistema ya antiguo y uno podría decir obsoleto, sin embargo las costumbres hacen que se usen. Y este sistema técnico mide el peso en kilogramos fuerza. Y justamente es el peso que se usa en la Argentina. Cuando dice que algo pesa 1 kilo, en realidad lo que estamos diciendo es que pesa 1 kilogramo fuerza, o equivalentemente pesa 9,8 newtons. ¿Sí? ¿Por qué seguimos usando el kilogramo fuerza si internacionalmente acordado el sistema que se usa para intercambiar bienes y servicios es el sistema internacional? Bueno, por costumbre, porque sería muy difícil tener esa asociación, esa correlatividad y ir a pedir a la carnicería 9,8 newtons de carne picada, ¿no? Como todavía sí, son ¿me traes? muy fuertes. Por ejemplo, en otros países, como ser el Reino Unido, está el sistema imperial, donde se utiliza la libra. Ahora, por ejemplo, en Colombia, por alguna cuestión que desconozco, pero también se usa la libra, y la gente va a la carnicería y pide 1 o 2 libras de carne, ¿sí? Así que, por un lado está lo que el uso y la costumbre hace, y por el otro está lo que formalmente se trabaja. Nosotros vamos a trabajar entonces con los Newton, con el sistema internacional. Eso no quiere decir de que ustedes no se vayan a cruzar en sus vidas profesionales con otros sistemas, y bueno, ustedes encontrarán los libros en internet, las tablas de conversión para esos sistemas. ¿Sí? En definitiva es eso, sepan que existen otros sistemas. El que nosotros utilizamos es el sistema técnico, y es el que mide la balanza cuando uno va a la farmacia o cuando uno pesa algo. Por ejemplo, acá tenemos una balancita digital. Fíjense que abajo, por aquí, tiene la unidad que dice kilogramos. Es una balancita china, pero quédense tranquilos que la compramos en septiembre del año pasado y ya hacía algún tiempo que estaba en Argentina, así que no hay posibilidades de que tenga coronavirus.
de todas formas, sean conscientes de la importancia de respetar el aislamiento por una cuestión de salubridad, de salud pública. Ustedes van a leer en muchos casos que el índice de mortalidad es muy bajo y que no justifica lo que se está haciendo. Sin embargo, tiene un potencial de contagio altísimo y unas posibilidades de agravamiento importante, y el problema no está en la probabilidad de muerte directa por el coronavirus, sino en la dificultad de brindar atención médica necesaria, ¿sí? Entonces, sean cuidadosos con eso. Bien, dicho esto, les sigo contando entonces de la balancita china. Es una balancita que, fíjense, tiene un ganchito acá. Lo usan mucho, en general, esta balancita, dos tipos de usuarios. Los que viajan mucho, de nuevo, los que viajaban mucho antes del coronavirus, porque uno cuelga de acá y puede pesar cuánto pesa su valija y no excederse y tener que pagarle un montón a las aerolíneas. O también lo usan los pescadores cuando quieren decir, jaja, mirá lo que pesqué, dorado. Nosotros acá lo vamos a usar ejemplificando, mostrándoles efectivamente que, por ejemplo, si colgamos una plomada, esta plomada se usa para pescas embarcadas, ¿sí? Lo que la balancita nos da, fíjense, es 335, 340 gramos, y eso es el peso que tiene esta plomada. Entonces, si nosotros quisiésemos este peso en las unidades del sistema internacional, tendríamos que multiplicarlo por 9,8. ¿Sí? Obviamente, si yo me llevo esta balanza a la superficie de la Luna, no va a pesar, no me va a dar el mismo valor, me va a dar un valor menor, y esa es la razón entonces por la cual decimos que esto mide el peso y no la masa de algo. Bien, bueno, entonces ustedes ya son expertos en masas y pesos, así que ahora avanzamos volvemos a la pantalla esta de acá. Ustedes son expertos en masas y pesos, así que ahora vamos a avanzar con la siguiente fuerza que íbamos a hablar, que es la fuerza normal o la fuerza de reacción. Esta fuerza es justamente la que aparece como reacción a la fuerza que un objeto ejerce sobre una superficie. Ahí tenemos el ejemplo de una manzana sobre una mesa. Esa manzana tiene un peso que está simbolizado con esta flecha roja que apunta hacia abajo, y en la interfaz entre la manzana y la mesa aparece una flecha azul hacia arriba que está representando esta reacción. Es importante mencionar que la reacción es siempre perpendicular a la superficie sobre la que se ejerce la fuerza, y el punto de aplicación es la interfaz entre la superficie. O sea, siempre está entre las dos superficies, ahí aplicada y de manera perpendicular a esa superficie. Acá está un poco más detallado. Por ejemplo, supónganse que tienen esta caja de madera apoyada sobre alguna superficie. Esa caja tiene una fuerza que es el peso, que acá está simbolizado con esa letra F sub G, y entonces aparece la normal,
en la superficie que separa esta caja respecto de donde está apoyada, la normal hacia arriba. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza normal? Bueno, la magnitud de la fuerza normal es igual a la magnitud de la fuerza total aplicada sobre la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Pasamos, por ejemplo, a la camarita. Ahí tenemos 3 bloques. Si yo tengo me concentro en uno de los bloquecitos, yo puedo decir que este bloque tiene una fuerza, ahí, ahora se ve bien, tiene una fuerza peso que será de alguna magnitud y estará apuntada hacia abajo. Como reacción a esa fuerza peso, entonces vamos a tener una fuerza normal que aparece en la interfaz y que tiene la misma magnitud que la fuerza del peso. ¿Sí? Y lo mismo podría dibujar con los otros bloques. Ahora bien, ¿qué pasa si yo coloco un bloque encima del otro? Bueno, podemos decir entonces que este bloque también tiene un peso que apunta hacia abajo también. ¿Sí? Ahora bien, aquí abajo ahora vamos a tener una fuerza normal que, como dijimos, la magnitud de la normal va a ser la fuerza total aplicada sobre la superficie. Entonces quiere decir que sobre esta superficie tenemos el peso de este bloque y el peso de este otro. Así que la normal va a ser una fuerza que ahora va a tener una magnitud del doble de lo que tenía antes. Ahora bien, ¿es esa la única normal que aparece en nuestro problema? La respuesta es no. Existe otra normal y es la que se da en esta interfaz entre la superficie de los dos bloques. Así que acá también tenemos otra fuerza normal, que en este caso actúa sobre el bloque de arriba, mientras que la normal azul actúa sobre el bloque de abajo. ¿Cómo se entiende esta normal? ¿Por qué aparece? Porque tiene que haber alguna razón, alguna fuerza que equilibre la fuerza-peso, porque si no, el objeto se iría hacia abajo. ¿Sí? Justamente como la mesa, en el caso de la manzana, o aquí la tabla, impide que los bloques se vayan para abajo, eso quiere decir que hay una fuerza que está equilibrando el peso sobre esa superficie. Y lo mismo ocurre en esta interfaz. El bloque de abajo impide que el bloque de arriba siga hacia abajo por efecto de su peso. Entonces eso quiere decir que hay una fuerza que está equilibrando eso. Y esa fuerza es la reacción o la fuerza normal entre la superficie de los dos bloques. ¿Bien? Bueno. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Cualquier cosa ustedes me interrumpen, hablan o me mandan un mensajito y repasamos cualquier cosa que esté difusa, que no esté clara. ¿Sí? Bueno,
sacamos estos dibujitos. Y finalmente recordemos que lo que decíamos acá siempre es perpendicular la fuerza de reacción. O sea que si se dan situaciones como alguna de estas tres en las cuales por alguna razón hay alguna fuerza que los mantiene en contacto con esas superficies, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. La normal va a ser siempre perpendicular a la superficie. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, pero ¿y esta situación, por ahí cómo se daría? Se puede preguntar, bueno, sería la situación de tener, por ejemplo, el celu y que yo apoye el marcador sobre la superficie del celular. Al apoyar el marcador, estoy haciendo una fuerza, entonces aparece una reacción en sentido contrario. ¿Sí? Eso es solo un ejemplo para algunos. Aquí tan simplemente podría ser el peso, y ese peso va a estar apuntando en la dirección hacia abajo, pero lo vamos a poder descomponer en dos direcciones, una paralela y una perpendicular. La clase siguiente vamos a profundizar sobre ¿sí? Esto es lo que teníamos para comentar de esta fuerza. El caso siguiente es la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza que aparece siempre oponiéndose al movimiento. Al movimiento relativo entre las superficies. Es importante tenerlo en claro. El movimiento relativo entre las dos superficies a lo que se pone. El caso típico es cuando queremos empujar algo arrastrándolo, ¿no? Así lo que tenemos es que uno hace una fuerza, como está aquí en la figura, en una dirección, y aparece, ahora también es una fuerza que aparece en la interfaz entre las dos superficies que están en contacto, pero ahora es paralela a la superficie, la fuerza de roce, y en el sentido contrario al que se ejerce la fuerza. La fuerza de roce también es la que sentimos, por ejemplo, cuando sopla viento o cuando vamos en un auto y abrimos la ventanilla y si sacamos la mano, sentimos el aire que nos choca en la mano, nos hace mantener la mano como levantada, ¿no? Eso es la fuerza de roce del aire con nuestra mano, que se explica de otra forma de la que vamos a ver ahora. Es otro tipo de fuerza de roce, son fuerzas viscosas, tienen que ver con fluidos, eso se va a ver en el siguiente curso de física. Nosotros aquí vamos a hablar de fuerzas de roce que tengan que ver con el contacto de dos superficies sólidas, ¿sí? ¿Cuál es el origen desde algún punto de vista microscópico de esa fuerza de roce? Bueno, tiene que ver con que las superficies en realidad no son tan lisas como por ahí a simple vista nos parecen desde un punto de vista microscópico, tienen una deformación, una rugosidad en la superficie, y eso hace que cuando se ponen en contacto unas con otras, haya como una especie de anclaje, de traba entre una superficie y la otra. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando yo quiero mover un objeto? Empiezo a hacer una fuerza sobre él y si no hago mucha fuerza, el objeto no se mueve. Así que si yo hago fuerza y el objeto no se mueve, quiere decir que hay una fuerza de roce que es
en sentido opuesto a la fuerza que yo estoy haciendo y que tiene la misma magnitud que la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Por qué la misma magnitud? Porque al ser las dos fuerzas de magnitudes iguales, pero de sentidos contrarios, la suma es cero y yo no estoy cambiando el estado de movimiento del sistema. La próxima clase vamos a profundizar un poco sobre estas cuestiones. Pero en tanto y en cuanto yo le aplique una fuerza y el sistema no se mueva, quiere decir que la fuerza de roce es igual a la fuerza que yo aplico y de sentido contrario. Desde el punto de vista de un gráfico, uno podría graficar aquí la fuerza aplicada en este eje, el eje de las X debería ser, es el eje de la fuerza que yo estoy aplicando, y el eje de las Y vendría a representar la fuerza de roce. Entonces, fíjense que en esta región, cuando el objeto no se mueve, la fuerza de roce es igual a la fuerza aplicada. ¿Sí? Por lo que explicábamos antes, porque tiene que ser igual en magnitud, pero en sentido opuesto. Yo aumento la fuerza aplicada y aumenta la fuerza de roce. ¿Hasta cuándo puedo aumentar? ¿Hasta qué valor puedo aumentar? Bueno, existe un valor límite, que es el valor de la fuerza de roce estática máxima, y se le llama estática porque en este caso la fuerza de roce no permite que el objeto se mueva, o sea, el objeto está quieto, y existe un valor que tiene que ver con un coeficiente de roce, que se llama coeficiente de roce estático, multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. ¿Por qué la magnitud de la fuerza normal importa en esto? Bueno, porque como habíamos dicho, la fuerza normal es la reacción al peso. Entonces, en esta situación, por ejemplo, claramente la normal es igual al peso, entonces me va a decir cuán apretadas una con otra están estas superficies en contacto, ¿sí? Y por otro lado, mu estático da cuenta de la rugosidad de las superficies. Entonces, si yo tengo superficies rugosas que están muy apretadas una con otra, me va a costar mucho más desplazarlas, ¿sí? Ahora bien, una vez que yo hago una fuerza ligeramente superior a esta fuerza máxima, que me lleva a la situación de fuerza de roce máximo, que es allí, en esa situación donde la fuerza de roce estática máxima toma este valor, si yo hago un poco más de fuerza, el objeto empieza a moverse, ¿sí? Y se ha verificado experimentalmente que cuando el objeto empieza a moverse, hay una fuerza de roce cinética, pero esa fuerza de roce cinética tiene una magnitud menor que la fuerza de roce estática máxima. ¿Cómo es esa magnitud? Bueno, es proporcional a un coeficiente de fricción cinética por el valor de la normal. Nuevamente,
el valor de la normal es el que entra en juego. Entonces, vamos a ver un poco esta situación cualitativamente con el ejemplo de estos bloques que tenemos acá. ¿Sí? Acá hay unos bloques que tienen, para que los vean, tienen pegados dos tipos de lijas distintas, una más gruesa y una más fina, al revés, una más gruesa y una más fina, sí. ¿Lo dije bien? Entonces, estos bloques, lo que estábamos diciendo, la situación era esta. Si yo aplico una fuerza, no se mueve, si aumento la fuerza no se mueve, y en algún momento la fuerza es mayor y se mueve. Lo mismo va a ocurrir, yo pongo este bloque de un lado o del otro, tengo que aplicar más o menos fuerza para moverlo. Una forma de ejemplificar esto, esta variación de la fuerza, va a ser ponerlo sobre un plano en el que podemos levantarlos. ¿Por qué? Porque recuerden siempre que el peso apunta hacia abajo. Pero si nosotros descomponemos este peso en una componente perpendicular y en una paralela al plano, en la medida que vamos aumentando la inclinación del plano, empieza a aumentar la magnitud de la componente del peso en la dirección paralela al plano. Entonces, de alguna manera, estamos mostrando cómo se aumenta de forma continua la fuerza sobre el bloque. Entonces, a medida que yo voy subiendo este plano inclinado, voy aumentando el valor de la fuerza-peso sobre el bloque. Pero el bloque no se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que al mismo tiempo va aumentando el valor de la fuerza de roce, de fricción, en el sentido opuesto. ¿Sí? Yo sigo aumentando, y esto no se mueve. Hasta que en algún momento esto se va a empezar a mover. ¿Sí? ¿Se ve? Ponemos el otro bloque. Este otro bloque, lo mismo. A medida que aumentamos, empieza a aumentar la componente del peso en la dirección del plano inclinado, pero asimismo también aumenta la componente que apunta hacia atrás de la fuerza de roce. En este caso, va aumentando la fuerza de roce estática, hasta que llega un punto en el cual este bloque se va a empezar a mover. Y ahí actuó la fuerza de roce cinética, ¿sí? Esto es un poco para ejemplificar esta cuestión de los coeficientes, ¿sí? Fíjense que el hecho de tener superficies distintas hace que los coeficientes de roce entre la lija y la madera sean distintos. En un caso ya superó esta situación que mostrábamos aquí en la curva, en un caso ya superó la fuerza máxima de roce estático y entonces entra en la región cinética porque cae. Por ahí, no sé si ustedes lo habrán pensado, pero cuando caminamos o cuando las ruedas giran, pueden girar y nosotros podemos caminar gracias a la fuerza de roce. Entonces, la pregunta que yo les quería hacer es, cuando nosotros caminamos, ¿hacia dónde apunta la fuerza de roce? Piensen siempre como
dijimos en el movimiento relativo de las superficies. Piensen entonces, cuando uno camina, cómo es ese movimiento relativo de las superficies, de manera tal de que nos permita avanzar, ¿sí? Lo mismo con la rueda. Hacia dónde tiene que apuntar la fuerza de forma tal de que nos permita avanzar. Mientras tanto, vamos avanzando. Nos quedan hablar de dos casos más de fuerzas. Uno de ellos es la tensión. La tensión, como dijimos, ocurre cuando se tensa una cuerda o una cadena sobre un objeto al cual se lo sujeta. ¿Sí? La dirección corresponde con la dirección de la cuerda y la magnitud es igual a la que se le aplica a la cuerda. Nosotros lo que vamos a descartar en este curso es el peso de las cuerdas o de las cadenas. Para nosotros va a ser algo que une bloques sin peso y que en muchos casos se ajusta a la realidad. Y por otro lado vamos a considerar que las cuerdas no se estiran, porque si no estaríamos en un problema de fuerzas elásticas que tiene que ver, se explica de otra forma. Así que vamos a considerar eso. Por ejemplo, un caso de tensión es cuando uno ve una lámpara sujetada por una cadena. Ahí la cadena está tensa y está ejerciendo una fuerza de tensión sobre la lámpara. ¿Cómo es esa fuerza de tensión? Bueno, la lámpara tiene un peso que está representado por esta fuerza aquí, y entonces la cadena ejerce una tensión de igual magnitud y sentido opuesto, que es lo que permite que la lámpara quede estática en reposo, colgada del techo de la habitación donde se encuentra, ¿sí? Y obviamente si uno mira en la cadena, sobre la cadena también hay una fuerza de tensión que en este punto es igual y opuesta a este, y como la cadena está en reposo tiene que aparecer otra fuerza de tensión hacia arriba que la equilibre, ¿sí? Y esto en definitiva termina generando una fuerza de tensión en este punto también hacia abajo, ¿sí? En definitiva, este peso que tiene el cuerpo es el que se siente en este punto del objeto. Así que, a modo de ejemplo también, antes de que se corte la transmisión, déjenme mostrarles, acá hay otro bloquecito que tiene lija de un lado, que permite dejarlo quieto, y no tiene nada del otro, se caería, pero yo le puedo sujetar, por ejemplo, una cuerda que pasa por una polea, tiene una plomada, acá también una plomada para pescar, esta más plomada de río, ¿sí? Entonces fíjense que ahí yo estoy colocando un peso sobre la cuerda, se genera una tensión. Después vamos a ver con más detalle, pero la tensión que aparece acá en la cuerda es la misma que aparece acá. La polea, que las consideramos sin masa, que no rozan, en nuestros problemas, va a transmitir la tensión uniformemente. Al cabo de 2 o 3 clases lo vamos a
a justificar con más detalle esa cuestión. Entonces esa tensión se transmite acá y le genera una tensión al cuerpo de manera tal de que no caiga, ¿sí? O sea, que está equilibrando al peso. Si no está esa tensión, el peso se cae, y aquí con la tensión del objeto no se cae. Y puedo variar la tensión, fíjense, que si yo ahora le pongo otra plomada, ahí lo que estoy haciendo en este caso es duplicar el peso que estoy colocando, o sea que estoy aumentando la tensión sobre la cuerda, pero el sistema aún se mantiene en equilibrio, porque lo está equilibrando la fuerza de roce que aparece en la superficie. Esto está tratando de subir por el efecto de... ¿sí? Entonces la tensión puede variar en una cuerda dependiendo de cuánto sea el peso que yo le estoy colocando a la cuerda. Vamos retomando entonces la clase. Ya estamos en el último caso que vamos a considerar, y es el de la fuerza elástica. Como les comentaba al principio, esta fuerza surge cuando se quiere deformar un resorte, ya sea estirándolo o comprimiéndolo, o cuando tenemos básicamente un elástico. Ahora bien, claro, esta fuerza se puede aplicar, tiene un comportamiento como el que vamos a estudiar, dentro de un cierto rango de magnitud. Creo que todos sabemos, por alguna otra razón, por ahí de chicos jugando con un resorte, lo hemos estirado y lo hemos roto, ¿no? O sea, si uno tiene un resorte como este y lo estira demasiado, lo deforma y ya no vuelve a la situación original, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar es el caso de pequeñas deformaciones, ya sea extendiéndolo o comprimiéndolo, en el cual no alteremos sus propiedades, ¿sí? Así que lo que nosotros vamos a definir como fuerza elástica es esa fuerza restauradora que aparece cuando se estira o comprime un resorte y tiende a mantenerlo con su longitud inicial. De nuevo, eso lo hemos experimentado cuando nosotros queremos estirar el resorte, sentimos que nosotros hacemos una fuerza hacia allá, pero hay una fuerza en el otro sentido que tiende a querer mantener el resorte en la situación original. Lo mismo cuando lo queremos comprimir, ¿sí? Nos cuesta, tenemos que hacer fuerza hacia adentro y resulta que hay una fuerza hacia afuera que tiende a mantenerlo en la misma situación. La dirección de la fuerza es justamente en la dirección de ese estiramiento que uno está haciendo, de ese desplazamiento que está teniendo del extremo del resorte. Y vamos a ver que la magnitud es proporcional al resorte. Como formalizando, esquematizando lo que estamos diciendo, supongamos que tenemos un resorte que está fijo en uno de sus extremos, sujeto a una pared, podría ser, a algún material, y del otro extremo nosotros queremos tomar ese extremo y estirarlo una
distancia X. Entonces lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que hacer una fuerza que va a ser proporcional al estiramiento, al desplazamiento que estemos realizando del resorte. ¿Sí? Este desplazamiento X es proporcional. Y va a haber una constante de proporcionalidad que va a depender de las características del resorte. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para estirar una dada magnitud, vamos a tener que hacer distintas fuerzas según las propiedades del resorte. O al revés, si aplicamos la misma fuerza, vamos a conseguir distintos estiramientos según las características del resorte. ¿Sí? Y el resorte siempre va a tender a generar una fuerza restauradora que lo que va a hacer es que cuando dejemos de aplicar esta fuerza externa, el resorte va a volver a su condición inicial. Entonces vamos a poner un poco más gráficamente el problema. Yo, aprovechando el corte, ahora cambié la distribución de este plano inclinado que teníamos y lo puse de frente porque así le colocamos unos tornicitos y pudimos colgar entonces unos resortes, y estos resortes nos van a permitir ejemplificar un poco lo que estábamos hablando. Fíjense que estos resortes están colgados y no tienen ningún peso puesto sobre ellos. Fíjense que en el extremo tienen son de un alambre y tienen una forma de gancho, y ahí uno le puede colocar unos pesos. Ahora lo que estoy marcando es la posición original que tiene cada resorte antes de colocarle los pesos. Y fíjense que son resortes distintos. A ver, déjenme acercarles a la cámara, por ahí en esta lo van a ver mejor. Son resortes de alambre, ¿sí? Tienen pelusa y tienen un ganchito que es donde le vamos a colgar las distintas pesas, y cada resorte tiene un grosor de alambre, un grosor del enrollamiento. Entonces, yo ahora si no rompo nada, pero moví la cámara y se me movió toda la referencia que les había puesto. A ver. Voy a tener que poner todas las líneas de nuevo y tratar de moverme sin chocar nada. Aquí, entonces, estaba la posición del primer resorte sin estirar. Acá está la del segundo, el tercero y el cuarto. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es colgar de ellos unas pesas del estilo de las que les mostré hoy, y fíjense entonces que cuando yo le pongo un peso, el resorte se estira. Ahora, sin embargo, no todos se estiran de la misma forma. ¿Sí? Ahí se me movieron, cuando puse esta pesa se me movieron todas las referencias. Bueno, eso no lo había considerado. Bueno, porque se me van a seguir moviendo todas. Y pensé que ese segundo resorte
casi no se estiró. Este se estira bastante. Y este otro más chico se estira muy poco. ¿Sí? Lástima, no consideré bien que se me iba a cambiar la referencia, así que no lo podemos medir, porque lo que yo quería hacer era mostrarles, aunque creo que se notan, que todos los resortes, dependiendo de sus propiedades, se estiran de manera distinta, más allá de lo que se bajaron. Fíjense que estos dos resortes, que tenían más o menos la misma longitud, se estiraron distintos con la misma pesa. Por otro lado, tenemos otros dos resortes que también tenían la misma longitud y con las mismas pesas también se estiraron en una cantidad distinta. Así que esto es una materialización, es una forma de visualizar que cada uno de estos resortes tiene una constante de proporcionalidad que se llama constante del resorte, K, que tiene que ver con sus propiedades. ¿Sí? Eso es lo que finalmente les quería mostrar. Y ahora lo que debería ocurrir es que si yo saco todas las pesas, todo esto vuelva a su situación original. ¿Sí? Se me envió un poco la cama. Ustedes sabrán entender que uno tiene que improvisar los lugares de las clases. Y por eso es que por ahí hay una pequeña diferencia entre la condición inicial y la final. ¿Sí? Pero es más por el colchón que se me hundió que porque estos hayan cambiado su longitud y hayamos salido de la condición elástica. Bueno, esto era todo lo que tenía para mostrarles. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto de lo que fue en particular esta clase, alguna duda que les haya quedado, que yo les pueda evacuar. Los problemas con los que vamos a trabajar para esta clase arrancan en el 7 y llegan hasta el problema 14. Hasta ese problema con lo que vimos hoy, ustedes lo pueden hacer. Recuerden que nos podemos comunicar con el email de la cátedra, introfisfaa@gmail.com. A través de ese email que nos pueden hacer todas las consultas que quieran, nos pueden mandar fotos de los problemas que hayan planteado para evacuar dudas si están bien planteados, si arribaron bien al resultado. Los resultados en las prácticas no están, y es a propósito, para que ustedes por un lado se concentren en el planteo y en cómo desarrollar el problema, no vayan persiguiendo un numerito, y por otro lado para que ustedes nos consulten. Nosotros estamos para eso, para acompañarlos a ustedes en el proceso de aprendizaje. Priscila Morena me pregunta si podría hacer un ejercicio para saber cómo plantearlo. Podemos ir a un libro como para que ustedes vean un ejercicio y muchos más de cómo se plantean, de forma tal de que ustedes los empiecen a plantear y después vemos si los plantearon bien. Fíjense, de acuerdo a la planificación de la asignatura, la clase de hoy podrían encontrar cosas en el capítulo 4.4 y
en la sección 4 del capítulo 4, en la sección 3 del capítulo 5, por ejemplo, del Sears. Así que vamos al Sears, y vamos a ir a la sección, por ejemplo, 5.3 de fuerzas de fricción. Esto lo hago de paso como para que ustedes vean cómo manejarse con la información que uno les da. Aquí está explicada las fuerzas de fricción, explica los diferentes detalles. Hay un gráfico similar al que yo les mostré hoy, y están analizadas todas las situaciones. Y fíjense, acá hay un ejemplo que lo podemos leer y comentar. Vamos a agrandar un poco más hacer zoom sobre esto para que se vea un poco más de claridad del enunciado y lo que plantea el tema. Dice, usted intenta mover una caja de 500 newton por un piso horizontal. Para comenzar a moverla debe tirar con una fuerza horizontal de 230 newton. Una vez que la caja se libera, dice acá entre comillas, y comienza a moverse, puede mantenerse a velocidad constante con solo 200 newton. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética? Acá el hecho de que se mantenga a velocidad constante quiere decir que la fuerza, esos 200 newtons, son equivalentes a la fuerza de rozamiento cinética. ¿Sí? Alberto, Bueno, dime. Sí, que ese problema está en la práctica, es el ejercicio 9, para que se ubiquen los chicos. Vamos a mostrarles el ejercicio 9 entonces, para que vean de qué estamos hablando. Aquí está. El ejercicio 9. Supongamos que intentamos mover una caja, el mismo ejercicio. Acá está. Y acá les dice, ver Sierzymanski, ejemplo 5.13. ¿Por qué se les sugiere ver este ejemplo? Porque justamente está planteado en el libro. Gracias, Rubí. Me estaba olvidando de que ese problema en particular era el que estaba puesto en la práctica. Justamente para que ustedes vayan al libro, se familiaricen con la forma de explicar las cosas del libro y vean cómo el libro explica el problema, cómo lo razona. Por un lado, acá dice, la caja está en equilibrio si está en reposo o se mueve con velocidad constante, así que usamos la primera ley de Newton expresada por la ecuación 5.2. Básicamente lo que está diciendo, nosotros no le pusimos título a esto, pero lo que dice es que las fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Podemos ir a buscar la expresión 5.2, que esta es la que vamos a ver en detalle la próxima clase. Pero básicamente lo que dice es que la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y se anula. Nosotros no entramos todavía en detalle con eso, lo vamos a ver la próxima clase, pero en definitiva sabemos que lo que tiene que ocurrir es que las fuerzas de fricción sean iguales a las fuerzas aplicadas. Así que volvemos entonces a nuestro problema de fuerzas de fricción. Acá está. Y dice, también necesitaremos las relaciones de las ecuaciones 5.5 y 5.6 para calcular las incógnitas mu S, que es la estática de static, y mu K, que es la cinética, y el K es de cinética. Y que no son ni más ni menos que lo que nosotros le
dijimos la magnitud de la fuerza de fricción estática y en algún lugar, acá está, la de fricción cinética. ¿Sí? Entonces fíjense que el libro los va llevando sobre los conceptos que ustedes fueron viendo. Los vimos en la clase, los pueden rever en el libro. Entonces, dice, en ambas situaciones actúan sobre la caja 4 fuerzas. Y acá las describe y las dibuja. Por un lado está la fuerza del peso, que actúa hacia abajo. Por otro lado está la fuerza normal, que actúa hacia arriba. Y por otro lado tenemos las fuerzas aplicadas, que en el primer caso es de 230 newton. Y está la fuerza de roce estática máxima, que la equipara. Y en el otro caso tenemos la fuerza aplicada de 200 newton y está la fuerza de roce cinética que la equipara. Entonces, luego viene a cualquier lado. Perdón, acá está. Entonces acá los describe como son esas situaciones. Fíjense que como que los narra, donde dice en la figura 5A y 5B se muestran el diagrama del cuerpo libre en un instante antes de que la caja comience a moverse y cuando la fuerza de la fricción estática tiene su valor máximo posible. ¿Sí? Es mu-s por n-s, lo que comentábamos hoy en la figurita que veíamos en la clase cuando veíamos el caso de la fricción. ¿Sí? Era cuando tomaba este valor, que era el máximo que podía tomar la fuerza de roce antes de moverse. Bien. Y por otro lado, comenta entonces que una vez que la caja se está moviendo hacia la derecha con una velocidad constante, la fuerza de fricción cambia a su forma cinética. ¿Sí? Que es lo que comentábamos aquí, que toma ahora esta expresión. Bueno, y entonces lo plantea en términos de las sumatorias de fuerzas igual a 0. Nosotros hasta ahora lo definimos como que la normal era igual a toda la fuerza total aplicada sobre la superficie, que en este caso es el peso. Así que en definitiva lo que nos da es que la normal es igual al peso, es igual a 500 newton. Y por otro lado, que la tensión aplicada es igual a la fuerza de roce máxima. Así que una vez que tenemos el valor de cuánto es la fuerza de roce estática máxima, podemos entonces, utilizando la expresión para esa fuerza de roce estática máxima en términos del coeficiente de roce y la normal, despejar ese coeficiente de roce y reemplazar los valores de la fuerza de roce y la fuerza normal, y entonces calcular el valor de ese coeficiente. De manera análoga, podemos entonces plantear lo mismo para cuando tenemos la situación cinética. En este caso, la fuerza de roce cinética es menor, como ya habíamos visto.
y entonces podemos despejar ese coeficiente de roce cinético, ahora utilizando la condición cinética, ¿sí? Y calcular cuál es el valor entonces de ese coeficiente de roce. Yo tengo una duda con respecto al 8. ¿Con respecto a cuál? Al 8, al número 8 de la guía. A ver, déjame... Sí, un ladrillo de masa M está sobre una madera de masa M minúscula. Sí, ambos están apoyados sobre una mesa. Mire que se dibuje un diagrama de cuerpo libre del ladrillo, identifique cada fuerza que actúa sobre él. Después un diagrama de cuerpo libre de la madera, identificar cada fuerza que actúa sobre ella. Y identificar todos los pares de fuerza, acción-reacción en el sistema ladrillo-madera-mesa. Sí. Y calcular una expresión para la reacción de la mesa. Sí, dime. Claro, porque yo anoté, hice las dos por separado, como dice en el A y en el B, y a cada uno le puse la normal desde la, digamos, como desde la base, perpendicular, la ubiqué. Sí. Y el peso desde el centro para abajo. Claro. Pero Sí. lo que no entiendo es el tema del último, de la expresión, de los tres juntos. Ah, bien. Bueno, pero ahora está bien, lo vemos. Es un poco como en el caso de los bloques que les mostraba hoy al principio. A ver si podemos dibujar, esquematizar esa situación. Supongamos que tenemos acá en la mesa. Claro, porque yo me acuerdo que vos habías dicho que si, o sea, si estaba uno sobre otro, creo que la normal iba a ser el doble o algo así, pero no me quedó muy claro eso. Está bien, la normal es la suma de todo. Fíjate, eso es lo que habíamos dicho por acá. La magnitud de la fuerza normal es igual a la magnitud de la fuerza total aplicada sobre la superficie, de todas las fuerzas que actúan sobre la superficie. Y ahí vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, ahí dibujé rústicamente la mesa. ¿Bien? Entonces, Sí. le vamos a poner nuestro bloque de madera. Ya tenemos un bloque, bueno, un bloque de madera podría ser un bloque de madera. Ahí está, lo hacemos marrón. Y le ponemos arriba un ladrillo. ¿Sí? Ahí estamos Sí. representando toda la situación. Entonces, el enunciado nos pide primero que consideremos las fuerzas que actúan sobre el ladrillo, ¿no? Sí. Bueno, a ver si yo lo puedo... No me deja copiar. Entonces, sobre el ladrillo, que está apoyado sobre la madera, voy a dejar acá. Sobre el ladrillo que está apoyado sobre la madera, actúa, por un lado, el peso, como vos decías,
Y por otro lado, tenemos la reacción al peso. La dibujamos, la pongo en un costado para que no se superponga. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, sí. Bien. Por otro lado, nos pedía que dibujemos las fuerzas que actuaban sobre la madera. Claro. Una de ellas es la fuerza del peso del ladrillo que actúa sobre la madera. Porque el ladrillo está apoyado sobre la madera. ¿Sí? Sí. Y por otro lado, tenemos la fuerza del peso del ladrillo. ¿Sí? Es otra fuerza que actúa sobre el ladrillo. Ahí, le tendría que haber puesto otro color porque no se nota. Acá, vamos a dibujarlo. Ese es el peso de la madera. Entonces, sobre la madera actúa, por un lado, el peso del ladrillo, por otro lado, el peso de la madera, la gravedad, y además actúa una fuerza de reacción que tiene que ver con la superficie entre la madera y la mesa. ¿Sí? Sí. A ver si le pongo nombre a cada cosa. Esto es el peso del ladrillo. Dime. Capaz que se podría separar los cuerpos por ahí para que no se confunda la reacción sobre el ladrillo de la reacción de la mesa sobre la madera. Por ahí confunde un poco eso. A ver. Algo así, a ver si estoy haciendo lo que vos sugerís. Estas serían las fuerzas así. ¿Es esto, Rui, lo que sugerías? Era que no veo. Digo de hacer separados los cuerpos, el ladrillo de la madera. Eso, sí. Me parece que por ahí puede ayudar un poco a entenderlo, para que no se mezclen, no se superpongan las fuerzas. Bueno, acá tenemos el peso de la madera. Camila, ¿se entiende el cambio que hice? Sí, sí. Entonces la madera tendría 3 fuerzas. Claro, ahí vamos. Exactamente. Peso del ladrillo y acá ponemos la reacción y esto es de la superficie ladrillo madera. Acá. La reacción de la superficie ladrillo madera y acá vamos a poner la reacción de la superficie madera mesa. ¿Sí? Sí. Ya. PL es el peso del ladrillo, PM es el peso de la madera y la reacción es la reacción de la mesa de la madera con la mesa. Ahora fíjate que yo la grafiqué con una longitud mayor, una magnitud mayor esta reacción y no es por nada.
sino, no por nada la hice así, sino porque fíjate que sobre esta superficie, en definitiva, no solo está actuando el peso de la madera, sino que también está actuando el peso del ladrillo sobre toda la superficie. ¿Sí? Porque tenemos apoyadas las dos cosas. Esto, El cursor, yo no lo veo al cursor, Alberto, lo que estás señalando. No sé si no lo veo yo o no se ve. Camila, ¿vos ves el cursor? No se mueve, pero sí sé de lo que está hablando. Está perfecto entonces. Ahí lo estoy moviendo sobre las fuerzas PM y PL. Sí, sí, se ve ahí. ¿Eso lo ves? Rui, por ahí puede que demore Sí, debe ser por la conexión mía, sí. en mostrarse, en actualizarse. Pero Camila lo vio y lo entiende, así que perfecto. Sí, lo que yo quería mostrar era, no me acuerdo cómo me ponía yo cómo yo ponía mi pantalla a full. A ver. Bueno, ahí está. Lo que quería mostrar era lo siguiente, Camila. Cuando uno tiene un bloque en la mano, siente el peso del bloque. Y cuando uno le pone otro bloque, siente en la mano el peso de los dos bloques. Así que eso es lo que está sintiendo la mesa cuando tiene tanto la madera como el ladrillo encima. Y entonces la reacción que tiene es la reacción a las dos fuerzas, no solo a la fuerza del peso de la madera, sino a la fuerza del peso del ladrillo que tiene encima. ¿Sí? Vuelvo entonces a la pantalla, ¿no? A lo que tenía acá. Entonces, lo que tenemos que considerar es que, como decíamos, el valor de la reacción es la magnitud de la fuerza de reacción o fuerza normal, es la magnitud de la fuerza total aplicada sobre la superficie. Entonces, lo que vamos a tener es que esta fuerza de la reacción de la madera sobre la mesa va a ser igual en magnitud a el peso de la madera más el peso del ladrillo. ¿Sí? Ese sería el resultado del problema. Esa sería la expresión con la mesa, ladrillo y madera. Claro, exactamente. Claro. ¿Sí? Bueno, sí, porque yo estaba confundida también con la fuerza de roce, pero no está ahí. Por eso No, preguntaba. en este problema no entra la fuerza de roce porque nosotros no estamos explorando ninguna situación en la que se le aplique alguna fuerza lateral al bloque. Claro. ¿Sí? Simplemente están apoyados y entonces por el hecho de estar apoyados, las fuerzas que aparecen son, por un lado, por el hecho de tener masa, por el hecho de ser algún objeto con masa y estar en el campo gravitatorio de la Tierra, tiene peso. Pero además, el hecho de apoyarlo sobre una mesa y apoyarlo el ladrillo sobre la madera que está sobre la mesa, hace que aparezcan fuerzas de reacción sobre ello. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, gracias, profe. Bueno, por nada, no. Cualquier otra duda. Pero la teoría yo me había pasado, que me pasó de que no entendí muy bien el tema de
del coeficiente estático y cinético, eso como que no entendí la diferencia entre los dos. Bien, en principio hay dos situaciones de la fuerza de roce. Una situación es cuando se aplica una fuerza y el objeto se mueve, y cuando se aplica una fuerza pero el objeto no se mueve. ¿Sí? Sí. Cuando el objeto no se mueve, hablamos de una fuerza de roce estática. Esa fuerza de roce, en principio, tiene una magnitud igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque es simplemente una fuerza suficiente para que el objeto no se mueva. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un objeto sobre una superficie y le aplica una fuerza y ese objeto no se mueve, quiere decir que aquí en la superficie hay una fuerza en sentido contrario de igual magnitud. ¿Sí? Ahora, yo voy aumentando la intensidad de esa fuerza. Aumento, 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 hasta que en algún momento esto se empieza a mover. ¿Sí? ¿Cuál es, hasta qué valor puedo yo aumentar esta fuerza sin que este objeto se mueva? Bueno, ese valor está dado por esta situación límite. A ver, lo mostramos. Acá. O sea, este eje de aquí abajo, lo que representa es la fuerza que yo estoy aplicando. Y el eje vertical representa la fuerza de roce, en magnitud, ¿no? Entonces van siendo iguales, pero de sentido opuesto. O sea, yo aumento la fuerza que aplico y aumenta la fuerza de roce, porque esto no se mueve. Yo sigo aumentando la fuerza que aplico y aumenta la fuerza de roce porque esto todavía no se mueve. Hasta un límite en el cual justo ahí está por moverse el objeto. En ese límite de que la intensidad de la fuerza es tal que está por moverse el objeto, la fuerza de roce tiene esta expresión, se describe con esta expresión, que la fuerza de roce estática máxima es igual al mu estático por la normal. Pero solo en ese límite, cuando el objeto está a punto de moverse. Si yo le aplico menos fuerza, la fuerza de roce simplemente toma el valor de la fuerza que estoy aplicando. En ese límite es que se describe de esa forma. Y es igual a la fuerza que yo estoy aplicando también, además. ¿Sí? Pero en ese límite lo puedo escribir así, como el mu estático por la normal. Ahora, después de eso, si yo aplico más fuerza, esto se empieza a mover, se desplaza. ¿Sí? Como lo tengo acá, se desplaza. Y sigue habiendo roce acá. Eso se describe entonces por una fuerza de roce que se verifica que, experimentalmente que es menor en magnitud de esa fuerza de roce y se escribe como el mu cinético por la normal. ¿Sí? Esa va a ser la magnitud de la fuerza de roce. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me va a resultar más difícil empezar a mover algo, porque voy a tener que hacer una fuerza mayor, que si después lo quiero mantener en movimiento, porque después podría ser una fuerza menor y mantenerlo en movimiento. ¿Sí? Bueno. ¿Aclara un poco el panorama? Más o menos. Sí, sí, mejor. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. fíjate igual que parte te puede quedar un poco turbia, te puede dar alguna duda,
Fíjate si por ahí uno de los videos que están sugeridos en el canal te ayuda, porque por ahí, explicado por otra persona, con otras palabras, también te puede ayudar a entenderlo. Y si no, lo volvemos a conversar todas las veces que sea necesario y buscamos darle todas las explicaciones que se puedan, todas las variantes, como para tratar de que se pueda visualizar la situación, digo yo, porque en definitiva, esto lo que describe son situaciones que nosotros tenemos a diario. ¿Sí? Camila. Hola. Sí, profe, te escucho. Sí, no, por ahí para que tengas un ejemplo claro, por ahí pasa cuando vos tratás de empujar una caja o un mueble, que vos sentís que una vez que se empezó a mover esa caja o ese mueble, vos sentís que se mueve con un poco más de facilidad que antes de que empiece a moverse. Sí, es como más liviano. Claro, esa es un poco la diferencia entre el pensamiento cinemático y el estático. Exacto, eso iba a poner el ejemplo de la silla, ¿no? Pero es de un mueble eso, cuando uno lo empieza a mover, es como que hace una fuerza y cuando consigue que se mueva, es como que resulta más liviano, lo que vos decís, exactamente. Es esa la situación, y esa situación tiene que ver con esta diferencia de que tenemos que llegar a una fuerza mayor para empezar a que se mueva y después, haciéndole menos fuerza, ya lo podemos mantener en movimiento. Bueno, profe, gracias. Bueno, por nada entonces, ya nos quedan 4 minutitos, si se les ocurre alguna pregunta más. Y si no, nos estaremos viendo el miércoles y nos mantenemos en contacto por email. ¿Sí? El enlace o sea, el número del ID es el mismo. Claro, a lo que yo reprogramé los enlaces para que se repitan las clases los lunes, las consultas los miércoles y los viernes. El enlace son todos los mismos. Hay un enlace para la clase de los lunes, un enlace para las consultas de los miércoles y otro enlace para las consultas de los viernes. Bueno. Bien, estamos en contacto entonces. Ya nos desconectamos, ¿sí? Que tengan Bueno, un buen profe, día. igualmente. Adiós. Saludos, estamos en contacto. Adiós.